Así que no te olvides que si esta combinación entre lo práctico y lo reflexivo te gusta, suscríbete al canal porque estoy tan emocionada de esta comunidad tan preciosa que se está formando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este canal, a este viernes de reflexión que hemos agregado como sección a este canal porque quiero entrar a esta parte más emocional, a esta parte de reflexionar esos sentimientos, esas emociones, esas cosas con las que lidiamos en nuestro día a día que probablemente nos impidan disfrutar esta vida tan maravillosa. Así que por eso he decidido agregar estos episodios, esta parte más reflexiva en donde podemos expresarnos, podemos platicar entre mamás, entre amigas, entre mujeres de esas cosas que experimentamos en el día a día. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Stephanie Rivera y el tema del día de hoy es bien interesante porque es este vacío que no sé si alguna vez has sentido, que cumples metas, que estás esforzándote todos los días, pero que de todas maneras sientes que no haces lo suficiente, que no eres lo suficiente, que nada de lo que has hecho, de nada de lo que has logrado ha sido suficiente y te sientes como un barrilito sin fondo que por más que haces, por más que te esfuerzas, simplemente no es suficiente y sientes que siempre tienes que dar más y más y más y no sabes cómo solucionarlo. Bueno, este es uno de los sentimientos que últimamente he estado sanando y por eso es que el día de hoy vamos a tocar este tema de no sentirnos suficientes. Súper interesante, espero que disfrutes este capítulo y recuerda que también los miércoles todavía tenemos estos videos de tips, de herramientas que nos ayudan a simplificar nuestra vida, a hacerla un poquito más tranquila, un poquito más equilibrada y que también disfrutamos muchísimo sin quitarle también eso práctico y eso sencillo a estos videos para darte estas herramientas. Así que sigamos con toda esta energía positiva para que juntas podamos crear esta comunidad de apoyo entre mujeres. Así que vamos directo al grano, al tema de este video y me gusta mucho porque justamente este tema me llevó a terapia una vez más. Y primero quiero tocar un poco el contexto en el que yo he creído y he pensado que se desarrolla esta insuficiencia. Si nos vamos un poquito más hacia el género, hablando a nosotras como mujeres, ahí entra una gran diferencia, porque antes no teníamos ni siquiera este derecho a votar, no teníamos este derecho a expresar nuestras opiniones o qué derecho a estudiar una carrera como la mía, ¿no? Una ingeniería industrial, andar en botas, con casco, andar soldando, con maquinarias. O sea, eso evidentemente antes no sucedía. Y lo que pasaba con las mujeres en su rol era, ok, te haces adolescente a tus 15, 16 años, ya te estás casando y ya estás teniendo hijos y ya estás hecha, ya tienes tu esposo, tus hijos te mantienen. Si te va bien y tu esposo se queda o tú te quedas con el esposo y lo aguantas, pues a lo mejor el esposo se retira y te comparte de la pensión. Si te va bien y no te deja por una más joven cuando ya esté cansado de ti, ¿verdad? Y las mujeres se quedaban en la casa muchas veces con el hijo chiquito porque ya se sentían solas o ya estaban reprochando a los hijos pues que se casaban, que se iban del nido y entonces había un vacío aquí, ¿no? En la casa después de que los hijos se realizaban. Pero conforme ha pasado el tiempo hemos evolucionado y entonces ahora las mujeres tenemos otras oportunidades, aunque yo siento que seguimos luchando un poco por ellas y entramos en estos roles de ahora querer estudiar, volvernos doctoras,
médicas, arquitectas, ingenieras y ahora hasta tenemos una presidenta en México. Y todo está increíble. Pero seguimos rigiéndonos por estas reglas de la sociedad en donde ahora como mujer no solo estudias, tienes una carrera, también te casas, pero tienes la casa ordenada, pero llevas todas las actividades de la casa en orden, aparte atiendes a tu marido, atiendes a tus hijos y ahora tienes que tener una crianza respetuosa y entonces hay un montón de reglas en nuestra sociedad que empiezan a generarnos muchísima ansiedad de tener que ser ese modelo de mujer. Entonces, en todo este contexto, ahora sí entro yo a cómo empecé a sentir toda esta insuficiencia y hasta dónde llegué que terminé en terapia. La verdad es que yo viendo todo este contexto, yo decidí estudiar una carrera y yo genuinamente no me veía siendo una ama de casa, criando bebés y sin ejercer mi carrera profesional. De hecho, cuando yo tenía esos 23 años, yo no me pensaba casarme, yo dudaba mucho en tener hijos. Me acuerdo que tenía mi sobrina pequeña, tendría unos 2 añitos, 3 añitos, y yo la veía bonita, me gustaba comprarle los vestiditos, los moñitos, los juguetes, pero la realidad es que yo cambiar pañales en lo absoluto. Evidentemente, por no haber tomado terapia a tiempo y sanado heridas que tenía, terminé en una relación en donde quedé embarazada y mi vida cambió completamente. Así que en ese momento yo sentí desilusión por completo y que mi familia estaba completamente decepcionada de mí porque entonces había terminado la carrera, pero ya estaba embarazada y había arruinado todos mis sueños. Los viajes, la casa, el carro, el dinero, la realización profesional se habían ido a la basura simplemente por haberme embarazado. Evidentemente yo no vi las cosas así y busqué la manera de reinventarme y de seguir mejorando y alcanzando esos sueños que para mí y en mi mente, pues mi hija evidentemente no me iba a parar de cumplir esos sueños. Entonces sigo cumpliendo mis sueños. Después de esto, de haber quedado embarazada, de haber tenido toda esta historia tan amarga con el papá y toda la situación tan fea que viví, dije, vamos a seguir construyendo sueños y así fue como lo hice. Pero a pesar de que estudié la carrera, llegué a este país, vivo en Estados Unidos, aprendí el idioma, conseguí el trabajo, construí la casa, tengo un carro decente, pero no es nada lujoso, pero bueno, me lleva y me trae, ¿verdad? Tengo mi esposo, mis hijos, empecé este canal de YouTube y entonces muchos proyectos, muchas cosas, todo se ve muy bonito, pero cuando me detuve un minuto a pensar, es que necesito más. Ya tengo la casa, pero necesito que la casa tenga una alberca y necesito que tenga el pasto perfecto. Y entonces mi camioneta necesito que sea una camioneta del año de esta marca. Y necesito que estas vacaciones no son suficientes, quiero unas mucho más elegantes. Y ahora este dinero que gano no es suficiente, ahora quiero $1,000,000. Y es que la persona con la que soy no es suficiente. Y es que todo no es suficiente y yo estaba completamente desconectada de la realidad. Creo que muchas de estas cosas vienen de justamente esas expectativas que vienen desde la familia, en mi caso pues desde mis papás, estas expectativas que vienen de la sociedad, de qué es lo que tienes que ser como mujer profesionista para que seas admirada. También esto en este momento de las redes sociales que no hablan justamente de lo que hay atrás, solamente se ve lo bonito, se ven los carros, se ve la vida de un creador de contenido que trabaja cuando quiere, que hace lo que quiere, que tiene todo el dinero del mundo, que viaja, que tiene lujos y entonces tú te vas comparando con todas estas cosas, vas viendo las expectativas que tienen las personas de ti y llega un momento en el que lo que creo que pasa es que te desconectas de la realidad y no estás apreciando todo el esfuerzo, todos los logros que has hecho y todo lo que tienes en este momento y en vez de vivirnos en agradecer, nos vivimos queriendo
lo que la otra persona tiene, envidiando la vida de la otra persona, queriendo complacer a otras personas, llenando las expectativas de otras personas, y en todo este camino nos perdemos por completo, y al final, cuando estamos a solas, cuando estamos tratando de dormir y pensamos en nuestra vida, hacemos una pequeña reflexión, decimos: me siento insuficiente. Y es así exactamente como yo me sentí, y te voy a decir el momento exacto, porque lo tengo aquí, de cuando dije: necesito parar y volver a mi terapia. Resulta que después de haber construido mi casa, de haber encontrado mi trabajo profesional, de haberme casado con mi esposo, que ha sido la bendición más grande de mi vida, de haber concebido a mi niño pequeño, mi segundo hijo, en ese momento dije: necesito más, ¿verdad? No estaba satisfecha y siempre había querido abrir este canal de YouTube que funcionara, y entonces yo traté mucho tiempo hacer YouTube, lo he tratado de hacer mucho tiempo, crear contenido en las redes sociales, creaba blogs, moneticé Facebook, y entonces empecé a avanzar, empecé a estudiar, y yo dije: es que yo necesito un propósito para esto, porque me apasiona hacer estos videos, me apasiona lo que hay detrás, toda la logística, todo lo increíble que hay detrás de crear contenido. Para mí era impresionante, pero dije: quiero hacerlo real, quiero hacerlo con un propósito que ayude a alguna persona, porque para mí este proyecto es parte de alimentar mi propósito de vida, y no solamente estar pensando en el dinero, en la realización, en los proyectos. Me sentía con mucha libertad en el hecho de hacer esto, crear contenido, hacerlo como un hobby, porque yo tengo una estabilidad, tengo mi casa, tengo mi trabajo, mis niños, mi familia. Entonces esto lo vi como este proyecto que llenara mi corazón. Entonces empiezo a estructurarlo, porque evidentemente, a pesar de que es un proyecto que viene desde mi corazón, necesita tener una estrategia, porque no sirve de nada que yo quiera transmitir mi mensaje si este mensaje no va a llegar a las personas. Entonces necesitamos meterle un poco de estrategia. Comencé a estudiar, a prepararme, y entonces empecé a que este proyecto comenzara a dar frutos, que la gente empezara a disfrutar mi contenido, y en el momento en el que me doy cuenta que hay un vacío en mí, es cuando este canal empieza a subir, empieza a generar más suscriptores, empezamos a crear una comunidad que para mí es bastante grande, más de 1,200 suscriptores en el canal. Eso ya es un objetivo que muchas personas quieren en un canal de YouTube, que es pues quizá monetizarlo o alcanzar estos requisitos mínimos que YouTube te pide para que puedas monetizar un canal. Para mí eso no era lo importante, sino llevar mi mensaje a un lugar en donde otras mujeres se sintieran identificadas. Pero en el momento en que alguno de mis videos empieza a verse más, que las personas empiezan a comentar, a interactuar, mi esposo siempre ha sido un porrista increíble, y él siempre ha visto: ok, mira tus videos, ya alcanzó 1,000 vistas, ahora ya alcanzó 2,000, amor, mira, este tiene 3,500, y llegó un video en el que tuvo 7,500 vistas. Y esa noche recuerdo que mi esposo me manda la captura de pantalla de: mira, mi amor, tu video, 7,500 vistas. Llega la noche, platicamos, ¿verdad?, de nuestras conversaciones normales que tenemos como pareja en las noches, de actualización: cómo te sientes, cómo va tu día, cómo va tu semana, qué tienes en tu mente, este descargue que tengo con él emocional. Y me pregunta: mi amor, tienes un video que ya llegó 7,500 vistas. ¿Qué sientes? Esa fue la pregunta que me hizo mi esposo. ¿Qué sientes? Y yo le dije: nada. No siento nada. Esa fue mi respuesta, porque siempre he sido muy sincera. Cuando me doy cuenta del tipo de respuesta que le di a mi esposo, yo dije: algo está sucediendo, esto no está bien. Tengo a mis hijos, tengo salud, tengo mi trabajo, tengo mi pasión que estoy desarrollando, y que en este momento se ve el fruto de mi trabajo, y no siento nada.
me siento vacía. Entonces ahí fue cuando empecé a volver a mi terapia, a mi psicóloga. Yo siempre estoy en constante terapia. A veces me doy un poco de respiro para como yo también practicar estas nuevas técnicas que ella me ofrece, las herramientas como para tratar de yo solita lidiar con mis emociones, para poner en práctica estas cosas, para tomar un respiro, porque sí es agotador estar en terapia. Entonces después de este respiro me di como un año de break con ella. Dije, necesito volver a llamar a mi psicóloga porque estoy vacía. Mi preocupación era que se supone que yo empecé a hacer este canal con este propósito de sentirme llena, de sentirme completa, de estar en equilibrio, y no estaba logrando eso. O sea, por más herramientas, por más cosas, yo no estaba logrando esto y me daba mucho miedo que en algún momento este canal llegara a un impacto mucho más grande y que yo no fuera genuina, que yo no estuviera disfrutando esto que es el propósito y que te pudiera transmitir a ti la realidad, que yo volviera a convertirme en esta persona que no es real en redes sociales, que te estoy transmitiendo un mensaje que no es válido y que solo lo estoy haciendo porque me veas, por atención, por dinero. ¿Por qué? No, necesito llenar este vacío que es mío para que yo pueda transmitir contigo lo genuino, lo que realmente necesitas para que tú también te sientas bien y que yo no te diga en un video, me ponga enfrente de ti, mira estas herramientas, y que yo no esté aplicándolas o que yo no esté sintiéndome bien con eso, y te estoy pidiendo que tú te sientas bien. No era lógico y dije, tengo que parar porque esto va a ser un impacto mucho más fuerte cuando las personas sean más y yo ni siquiera sea real y por dentro esté destruida y por fuera les esté diciendo a ellas que equilibren su vida, que ordenen, que planifiquen, que estén a gusto, y al final yo soy una farsante. Dije, eso no sucederá. Así que entré a terapia y sigo en terapia. Esto acaba de pasar hace unas 3 semanas, pero empecé a darme cuenta de dónde venían todas estas emociones de no ser suficiente. Lo primero fue, evidentemente, desde casa. Cuando tienen muchas expectativas tuyas, cuando haces mucho, cuando te comportas bien, cuando tratas de ser la mejor hija, cuando tratas de ser una buena persona y estudias y haces y logras y logras y logras y de todas maneras no es suficiente. Ahí es cuando realmente te das cuenta de es que no soy suficiente y te crean este vacío desde entonces, y todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que logro no es suficiente. No cubro las expectativas de estas personas y entonces me quito el valor como persona, como mujer, y creo que entre más hago, menos valgo. Por un lado eso, por otro lado, a mí me afecta mucho ver todos estos videos de millonarios, de esta vida, y digo, ¿hasta dónde quiero llevar mi vida a que no sea esta simplicidad? A mí, yo me he dado cuenta que soy una persona súper simple y eso es lo que quiero transmitir en este canal y es mi propósito. Realmente no necesitamos todos los millones, no necesitamos mansiones, no necesitamos carros lujosos, no necesitamos esas bolsas de diseñador, esos zapatos de diseñador, esas joyas. No quiero decirte que no te las mereces y que no puedes tenerlas. Claro que sí. Lo que quiero transmitir contigo es que todas estas cosas materiales no van a ser la solución si tú tienes un vacío interno, si tú no sientes que eres suficiente, si tú crees que todo lo que haces es en vano y que tienes este barril sin fondo que por más que haces y haces y haces, nada es suficiente, nada te llena, así que ninguna de esas joyas, de esas bolsas, de esos zapatos, de esas mansiones, de esos carros van a llenarte. Y una de las cosas más impactantes y lo que me rompió y literal me hizo cambiar mi manera de ver las cosas fue que en una de mis terapias estaba yo en mi recámara tomando mi terapia y mi niño estaba durmiendo a un lado de mí y mi psicóloga me hizo una pregunta que me rompió por completo porque me dijo, ¿tu niño está durmiendo al lado de ti? Y le dije, sí. Y lo volteo a ver y me dice, necesito que lo mires.
míralo. Y yo miraba a mi niño y me dijo, mira la forma en que respira, mira su carita, un angelito, míralo ahí, tranquilo, dormido, ahí. Y dile a él tú, viéndolo, dile, no eres suficiente. Evidentemente, como mamá me rompió, me puse a llorar, literalmente, y yo dije, ¿cómo mi hijo no va a ser suficiente? Y déjame decirte que lo sentí horrible, pero también quiero confesarte que sí llegué a sentir que mi hijo no era suficiente. Y te voy a decir desde dónde vino esta sensación y donde tuve que decir, porque esto no es justo para nadie y te estás lastimando tú. Y aunque mi hijo no lo sabe, estoy segura que lo sentía. Resulta que yo soy una persona morenita, ¿verdad? Y en mi familia la mayoría eran más blancos que yo. No son güeros, ¿verdad? Porque hoy que estoy casada con una persona de aquí, de Estados Unidos, sé lo que es ser un güero. Ellos no son americanos, no son güeros, pero son blancos. Resulta pues que yo era la persona más morenita, mi hermano también. Y entonces toda la familia siempre nos decía estas cositas como la negrita, la morenita, siempre estos adjetivos que nos calificaban, y a mí muchas veces eso me hacía sentir muy mal. A mí me hacía sentir que yo no encajaba en la familia porque todos tenían bocas chiquitas y porque mi boca era muy grande, porque mis dientes eran muy grandes, porque estaba muy morenita. Recuerdo que llegué a tener un novio antes, que este novio tenía su piel blanca y los ojos color claro y el cabello clarito. Muy, muy simpático el muchacho, y recuerdo un tío mío decirme, ay no, es que ese novio es mucho para ti. Tú estás como muy ñanguita, muy feíta, muy flaquita, muy negrita. Imagínate lo que sentía. Entonces lo que me pasa con mi niño es que su papá, ¿verdad? Es blanco, es americano, y mi niño en el invierno se pone muy blanco, parece muy, muy americano. Pero ahorita que es el verano, que está el sol muy fuerte, que salimos a las albercas, que salimos a jugar afuera, que le da el sol, se pone muy morenito como yo. Y entonces yo lo veía y no me gustaba. No me gustaba que llegara el verano y ver a mi niño que se ponía tan morenito. Porque mi niña no se pone así de morenita. Mi niña es blanquita y ella no se quema con el sol como yo, como mi niño. Y yo le dije a mi esposo un día, antes de entrar a la terapia, le dije, no me gusta que mi niño se ponga así. Porque yo sentía que entonces mi niño no era suficiente, pero eso no viene de él, viene de algo que a mí me lastimó, que me falta trabajar y que lo veía reflejado en mi niño, no porque mi niño no fuera suficiente. Pero cuando mi psicóloga me hace este ejercicio, mira a tu niño y dile no eres suficiente, literalmente me rompió en mil pedazos, me puse a llorar y dije, estoy viendo de dónde vienen todas estas heridas y todas estas cosas. Así que lo que me recomendó mi psicóloga y lo que puedo compartir contigo de lo que nos puede funcionar con esta sensación de es que soy una buena mamá, es que llevo una crianza respetuosa, es que yo tengo mi casa limpia, hago comida saludable, además quizá tú como yo eres profesionista, vas a tu trabajo, eres una buena esposa, una buena hija, tratas de ser la mejor persona que puedes y tratas de cumplir con todos tus sueños, y entre más haces, más quieres, mejor quieres volverte y nada te es suficiente y todo te causa un vacío, pues entonces probablemente alguno de estos consejos, alguna de estas reflexiones pueden servirte. Lo que más me di cuenta en todo este proceso es la desconexión que tenía conmigo misma, el poco valor que le doy a todos los logros que he tenido. Así que una de las actividades que he realizado últimamente es hacer una lista de todo eso que he logrado, pero una lista consciente de todas las cosas que he atravesado, cómo llegué a este país embarazada, completamente sola, sin dominar el idioma, empezar completamente de cero, dejando toda mi cultura, mi familia, mis amigos atrás, cómo he logrado superar estas relaciones abusivas, salir de una relación horrible en donde me fue
muy mal, convertirme en mamá soltera, estar con mi niña muchos años en este país, pero sacándola adelante, cambiar muchas de las cosas que a mí no me gustó cómo me trataron en mi infancia, y que he tenido ese valor de enfrentarme a mí misma en terapia y cambiar muchas cosas. Todas estas cosas, así sean tan simples como atreverte a hacer algo nuevo, a probar algo nuevo, a leer un libro, a reflexionar, todas estas cosas deben ser parte de esta lista de logros que has tenido, porque te mereces ese reconocimiento, y estoy segura que has hecho muchísimo y que hasta este momento eso que has hecho es suficiente. Lo que tienes el día de hoy es suficiente. Hay que aprender a ser agradecidos, porque siempre hay una historia peor que la nuestra, y las historias de nuestra vida deberían ser para aprender en vez de para mantenernos en este círculo de victimización, de pobre de mí. No, vamos a verle el lado positivo a las cosas y mantenernos agradecidas. Una de las cosas que también me ha ayudado mucho a empezar a llenar este vacío es hacer una lista de esas pequeñas cosas que me traen al presente. Utilizar tus sentidos, tu olfato, tu gusto, tu tacto, cada vez que vas a comer, que te vas a tomar ese cafecito, respira, identifica qué hay en tu café, es azúcar, si te gusta la leche, si es negro, y ese primer sorbo que cómo te gusta, lo calientito que pasa por tu garganta, si estás bañándote, el jabón, la textura, el aroma, ponte una velita aromática. Es prácticamente romantizar nuestra vida, porque esto de romantizar se ve como si fuera un concepto ridículo, pero la realidad es que todas estas cositas, abrazar un árbol, salir al pasto sin calcetas, que tus pies toquen estas texturas, mirar el cielo, mirar el atardecer, son cosas bastante simples que podemos hacer en cualquier momento, que puede ayudarte a conectar contigo misma y a sentir que vives en el presente, que ya tienes lo suficiente, que estás bien, que tienes salud. Si estás viendo este video es porque tienes un teléfono, tienes internet, tienes dinero para estarlo pagando, así que vamos a aprender a aterrizar nuestra vida en el presente, y todas estas cositas, hazte una lista, cuáles son las cosas que puedo hacer mientras cocino, ponerme música, probablemente cocinar mi comida favorita, cocinarme un postre, si me estoy bañando me prendo una velita aromática, me compro un shampoo, una loción para el cuerpo que me guste, me hago una mascarilla natural para mi cabello, para mi cara. Todas estas cositas que son bastante sencillas, pero nos ayudan a regresar a nuestro presente. En este camino que lo sigo recorriendo, y es por eso que me encanta hacer estos videos de reflexión, porque así como voy viviendo mis emociones, mis sentimientos, los doy compartiendo contigo, y entonces en este camino tengo que decirte que estas 2 semanas que llevo trabajando en regresar a mí, en conectar con mi presente, en hacerme mucho más consciente de lo que tengo, a agradecer, a reconocer mis logros, me he sentido mucho mejor. Me he conectado conmigo, he logrado disfrutar el tiempo con mis niños, he cambiado mi perspectiva. Vas a encontrar más videos de orden, de planificación, pero esta vez los vas a encontrar desde el propósito, desde cómo lograr conectar, en vez de querer ser un robot ordenando todo, planificando todo, teniendo todo perfecto. He aprendido a descansar, a soltar el control, a decir, está bien si el día de hoy las cosas no salieron perfectas, porque no soy perfecta, porque nadie somos perfectos, y porque eso no es algo que tenga que ser una regla específica de que tienes que lograr absolutamente todo. No, si yo con mi trabajo, mi familia y mi proyecto, a pesar de que no soy millonaria, soy feliz, estoy completa, estoy a gusto con una vida simple, reconociendo las pequeñas cosas de la vida, soy feliz, está bien.
Está bien las personas que quieren ser millonarias. Está bien las personas que dejan todo y trabajan y le dan prioridad al trabajo y no a la familia. Si así es como se sienten bien y completos, perfecto. Pero si tú eres una persona que una persona no vamos a caer en el conformismo, pero sí en el hecho de darnos cuenta que ya somos completas, que estamos completas, que lo que tenemos es suficiente, que no quiere decir que no vas a construir tus sueños. Sí. Porque yo sigo teniendo muchos sueños, yo sigo teniendo muchas metas, yo sigo queriendo hacer muchas cosas, pero eso no quiero decir que lo hago desde la carencia, desde el no es suficiente, desde quiero más. No, está bien. Está bien querer mi alberca, está bien querer unas vacaciones más bonitas en otro país, en otro lugar, pero desde el propósito y entendiendo que a pesar de tener dinero, carros, mi alberca, viajes más lujosos, eso no me va a hacer sentir completa, ni tampoco es una garantía el que yo voy a sentir que estoy plena. Así que espero que esta reflexión te haya servido. Si estás pasando por alguna de estas situaciones, déjame aquí en los comentarios si conecta contigo, qué es eso que estás viviendo el día de hoy que te está manteniendo estresada, frustrada, que te sientes que estás batallando con eso. Me encantaría que lo dejes aquí en los comentarios, que lo compartas conmigo, porque probablemente yo haya pasado por esa situación o esté sintiendo algo similar y juntas podemos hacer una reflexión y llegar a algún punto que nos ayude a sentirnos mejor. Te quiero muchísimo y espero verte la próxima semana en mi video práctico y también en nuestro viernes de reflexión. Nos vemos.